En este momento, algo inusual está ocurriendo en la política global. No se trata de una escalada ruidosa ni de una confrontación abierta, sino de algo mucho más inquietante: el silencio. Países que normalmente reaccionan de inmediato están conteniendo sus palabras. Los canales diplomáticos están activos, pero las posiciones públicas siguen siendo ambiguas. Y cuando varias potencias eligen el silencio al mismo tiempo, generalmente significa que algo mucho más grande se está calculando entre bastidores. Porque esto no se trata únicamente de un país. Se trata del desplazamiento de la influencia, del control energético y del futuro equilibrio de poder en la región. Vamos a desglosarlo paso a paso. ¿Qué ha ocurrido tras la posición reciente de Irán? ¿Por qué Estados Unidos parece tan confiado? ¿Por qué actores importantes como Arabia Saudita, China y Pakistán han guardado silencio? ¿Y qué podría significar ese silencio para la próxima fase de la política global? Tras el rechazo de Irán, Estados Unidos parece completamente satisfecho con la situación. A raíz de eso, los funcionarios iraníes han comenzado a moverse frenéticamente por los canales diplomáticos, mientras Arabia Saudita, China y Pakistán han adoptado una postura de silencio. Rusia, por su parte, ha dado un paso al frente. Su presidente sostuvo una conversación telefónica de hora y media con el mandatario estadounidense, pero Washington no le dio mayor importancia. En cambio, aprovechó la oportunidad para sacar a colación el tema de Ucrania, un asunto que llevaba varios meses sin estar activo en la agenda diplomática. Rusia no está en posición de jugar ninguna carta fuerte contra Estados Unidos, principalmente porque Europa no se ha comprometido plenamente en este conflicto. A pesar de ser el aliado más cercano de Washington, la Casa Blanca ya ha reducido sus compromisos con Ucrania y con el continente europeo. Si Rusia intentara ahora presionar a Europa, se haría daño a sí misma, ya que está intentando mantener abiertos los canales diplomáticos y económicos con ese bloque. Por lo tanto, no puede permitirse interrumpir las cadenas de suministro. En el Medio Oriente, el aliado más cercano de Moscú es Irán, que ha quedado en una posición defensiva tras los cambios de régimen ocurridos en Siria. Para reducir los precios globales del petróleo y el gas, Estados Unidos ha presionado supuestamente a los Emiratos Árabes Unidos para que se distancien de la OPEP y la OPEP Plus. Los Emiratos tienen una capacidad de producción de 4,8 millones de barriles diarios, pero debido a las cuotas del cartel, solo producían 3,2 millones. Al quedar liberados de esas restricciones, pueden aumentar su producción, lo que automáticamente reduce el riesgo de una crisis energética. El control que ejercía Arabia Saudita sobre los precios del petróleo se ha debilitado notablemente, y mantener ese control se volverá cada vez más difícil. Tras el ejemplo de los Emiratos, otros países podrían seguir el mismo camino para evitar verse atrapados en una crisis similar. El dominio sobre la fijación de precios del crudo podría trasladarse efectivamente hacia Estados Unidos. Mientras tanto, el petróleo iraní está siendo bloqueado por Washington, lo que impide que llegue a los mercados globales. Las reservas internas de Irán están llegando a su límite de almacenamiento. Al verse obligado a reducir su producción, el país está perdiendo aproximadamente 170 millones de dólares diarios en ingresos. Irán había sobrevivido a sanciones anteriores, principalmente porque lograba vender su petróleo con regularidad, lo que constituía su principal fuente de dólares para el mercado interno. Ese canal ahora está prácticamente cerrado. Como consecuencia del bloqueo estadounidense, la moneda iraní ha comenzado a depreciarse de forma acelerada. Solo en la última semana, el rial cayó un 12% adicional. La pregunta clave ahora es si la diplomacia de lanzadera de Pakistán ha fracasado o si los esfuerzos en canales no oficiales están logrando algún resultado parcial. Y si existe algún elemento de éxito, ¿por qué Estados Unidos aparenta tanta satisfacción? Washington ha jugado sus cartas con eficacia a través de las estrategias de bloqueo y del estímulo para que los Emiratos se separen de la OPEP y la OPEP Plus. Arabia Saudita intenta presionar diplomáticamente,
pero China actúa con cautela y estrategia, tratando de evaluar hacia dónde se dirige la situación. La diplomacia de lanzadera de Pakistán le estaba ofreciendo a Pekín una fachada confiable, sin necesidad de confrontar directamente a Estados Unidos. Pero esa fachada parece haberse callado. Este silencio podría deberse a los propios errores de cálculo de Irán, que han llevado a los actores regionales a retirarse discretamente, tal vez con el objetivo de excluir a Teherán de la política de poder regional. Pocas veces se presentará una oportunidad mejor que esta. Sin duda habrá un cambio en esta región, y los cálculos que se están haciendo ahora apuntan a cómo marginar a Irán. El jefe del ejército pakistaní visitó personalmente Irán y sostuvo conversaciones con el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, pero Irán parece estar actuando de forma irresponsable. India, por su parte, ha sido la que más ha aprovechado la situación, eligiendo aislarse mientras observa el desarrollo de los acontecimientos. El silencio de Pakistán, Arabia Saudita y China puede interpretarse de dos maneras. Por un lado, es posible que se haya compartido inteligencia con Estados Unidos, lo que sugeriría que Pakistán está apoyando a Irán con el respaldo de Arabia Saudita y China, lo que podría explicar por qué los esfuerzos diplomáticos saudíes no están dando resultados. Por otro lado, estos países podrían estar moviéndose colectivamente para sacar a Irán de la competencia regional de poder, con la intención de utilizar su influencia estratégica más adelante. En los próximos días quedará claro cuál es la razón real detrás de este silencio. Cuando uno da un paso atrás y observa toda la situación en conjunto, comienza a surgir algo importante. Este no es un momento de caos, es un momento de cálculo, porque cada actor importante está comportándose de manera distinta a lo que normalmente esperaríamos. Irán se mueve con rapidez, intentando activar todos los canales diplomáticos posibles. Estados Unidos parece tranquilo, casi confiado en la dirección que están tomando los eventos. Rusia se involucra, pero sin palancas reales de presión, y las potencias regionales observan en silencio. Este patrón nos revela algo fundamental. El equilibrio de poder no está siendo desafiado abiertamente, está siendo ajustado en silencio. Y los ajustes silenciosos suelen ser más importantes que los conflictos visibles, porque remodelan el sistema sin provocar una resistencia inmediata. Si nos centramos en Estados Unidos por un momento, esa percepción de satisfacción no tiene que ver con las emociones, sino con la posición. Cuando un país parece tranquilo durante una situación tensa, generalmente significa una de dos cosas: o ya ha alcanzado un objetivo clave, o la trayectoria actual está operando a su favor. En este caso, la segunda explicación parece más coherente. La presión económica aumenta, las dinámicas energéticas cambian y las opciones de Irán se reducen cada vez más. Ya sea que cada detalle sea exactamente como se ha reportado o no, la estructura general de la situación es clara. La presión se está aplicando en múltiples capas, no solo militar, no solo diplomática, sino económica, logística y estratégica al mismo tiempo. Y esta presión multicapa es lo que hace la situación tan compleja, porque no produce resultados inmediatos, produce cambios graduales. Volviendo a Rusia, su papel es frecuentemente malinterpretado. Sobre el papel es una potencia importante, pero el poder depende del contexto. En este contexto, Rusia está equilibrando múltiples prioridades: su posición en Europa, sus conflictos en curso y sus conexiones económicas. Todos estos factores limitan su capacidad de actuar con decisión. Eso no significa que Rusia sea irrelevante, pero sí que sus opciones están muy restringidas. Por eso su participación parece más simbólica que decisiva. La parte más interesante de toda esta situación no son las acciones, sino el silencio. Cuando países como Arabia Saudita, China y Pakistán permanecen callados, rara vez es algo accidental. El silencio en geopolítica es con frecuencia deliberado. Permite flexibilidad, evita compromisos y crea espacio para el ajuste. Las dos posibles explicaciones de este silencio son igualmente significativas desde el punto de vista estratégico. Una apunta hacia la coordinación interna y las dinámicas de inteligencia. La otra hacia un cambio regional más amplio, una recalibración de alianzas y prioridades. Aún no necesitamos decidir cuál es la correcta, porque ambas conducen a la misma conclusión.
Algo está cambiando, no de repente, sino gradualmente, y ese cambio está ocurriendo de una manera que todavía no es del todo visible. Detrás de toda esta diplomacia, de este silencio y de estos cambios de alianzas, la energía sigue siendo el eje central del poder en esta región. Y cuando la dinámica energética cambia, todo lo demás la sigue. Si Estados Unidos está logrando influir con éxito en las decisiones de producción, especialmente alentando a los Emiratos Árabes Unidos a aumentar su producción, no se trata únicamente de un movimiento económico, sino estratégico. Porque aumentar la oferta hace algo muy específico: reduce los precios. Y cuando los precios caen, el impacto no es igual para todos los países. Los que dependen en gran medida de los ingresos del petróleo sienten la presión mucho más rápido. Al mismo tiempo, la capacidad de Irán para exportar petróleo está siendo restringida, lo que crea un doble efecto: precios globales más bajos y acceso reducido a los mercados. Esta combinación es particularmente significativa porque limita tanto los ingresos como las oportunidades al mismo tiempo. Y cuando ambas dimensiones están restringidas, el sistema se ve obligado a adoptar una posición defensiva. Esto nos lleva a un cambio fundamental que podría estar desplegándose. El control sobre la fijación de precios del petróleo ha estado históricamente asociado a la coordinación colectiva, a través de organizaciones, acuerdos y límites de producción compartidos. Pero si los productores individuales comienzan a moverse de manera independiente, esa coordinación se debilita. Y cuando se debilita, el control se fragmenta. En ese tipo de entorno, el actor que puede influir en la producción de manera indirecta, a través de la diplomacia, la presión o la alineación estratégica, gana ventaja. Aquí es donde Estados Unidos podría estar posicionándose, no controlando la producción directamente, sino configurando las condiciones bajo las cuales otros producen. Si más países siguen el mismo camino que los Emiratos, la estructura de los mercados petroleros podría cambiar significativamente. Si no lo hacen, el ajuste sería temporal. Pero incluso un cambio temporal puede tener efectos a largo plazo, porque altera las expectativas. Y las expectativas influyen en el comportamiento. La posición de Arabia Saudita es particularmente importante aquí. Históricamente ha desempeñado un papel central en la gestión de la oferta de petróleo, en el mantenimiento del equilibrio y en la influencia sobre los precios. Pero si ese papel se está debilitando, aunque sea levemente, toda la estructura se vuelve menos predecible. Y en un sistema menos predecible, los países se vuelven más cautelosos, más estratégicos, más enfocados en proteger sus propios intereses. Esto puede explicar el comportamiento diplomático actual. Arabia Saudita sigue participando, pero sin agresividad. China observa cuidadosamente porque depende en gran medida de los flujos de energía estables. Y Pakistán, que habitualmente opera a través del equilibrio diplomático, parece estar reconsiderando su posición. Esto nos lleva a una pregunta más profunda. ¿Es este silencio temporal o es el comienzo de un cambio más amplio? Si es temporal, deberíamos esperar pronto una alineación más visible. Pero si es parte de un recálculo más amplio, entonces lo que estamos presenciando es la etapa inicial de una nueva estructura. Considerando la posibilidad de que Irán esté siendo gradualmente marginado, no a través de la confrontación directa, sino mediante la reducción del compromiso, el apoyo limitado y el distanciamiento estratégico, este tipo de marginación no es obvia. No llega con anuncios, sucede en silencio, a través de decisiones de no actuar, a través de ausencias en lugar de presencias. Si esto es así, las implicaciones son significativas, porque significaría que el equilibrio regional se está remodelando sin conflicto abierto, que el poder se está redistribuyendo a través de alineaciones y distancias en lugar de competencia directa. Esto no significa que Irán desaparezca de la ecuación. Sigue siendo un actor significativo, con recursos, con influencia y con profundidad estratégica. Pero su posición se vuelve más restringida, más reactiva, menos central para la estructura regional. La decisión de India de permanecer relativamente callada no es pasiva, sino estratégica. Al no tomar una posición firme, evita el riesgo,
preserva la flexibilidad y se permite adaptarse una vez que la situación quede más clara. Este es un enfoque clásico en entornos de incertidumbre: esperar, observar y actuar cuando la dirección esté más definida. Esto contrasta con la posición actual de Irán, que parece más urgente, más reactiva, más centrada en el compromiso diplomático inmediato. Y esa diferencia de enfoque importa, porque en periodos de incertidumbre, el ritmo de la toma de decisiones puede influir en los resultados. Si retomamos las dos interpretaciones del silencio, la primera sugiere la alineación interna y las dinámicas de inteligencia. La segunda sugiere el distanciamiento estratégico y la recalibración. Lo que observamos no es confrontación, ni una alineación pública fuerte, sino un posicionamiento cuidadoso. Y el posicionamiento cuidadoso es más coherente con la recalibración estratégica que con la coordinación inmediata. Sugiere que los países están manteniendo opciones abiertas, evitando compromisos y esperando claridad. En geopolítica, el momento oportuno a menudo importa más que la acción misma. Actuar demasiado pronto limita las opciones. Actuar demasiado tarde hace perder influencia. Pero actuar en el momento correcto permite configurar el resultado. Lo que estamos viendo es un momento en el que la mayoría de los actores eligen no actuar públicamente, lo que significa que están esperando ese momento. Y cuando múltiples actores esperan al mismo tiempo, generalmente significa que la situación aún no ha alcanzado su fase decisiva, pero que se está moviendo hacia ella. Si damos un paso atrás y observamos el panorama completo, emerge un patrón claro. Estados Unidos parece seguro porque la trayectoria actual le es favorable. La presión se está aplicando, las opciones de su oponente se reducen y el sistema se mueve en una dirección alineada con sus objetivos estratégicos. Irán, por el contrario, se mueve de forma diferente. Sus acciones parecen más urgentes, más reactivas. Los esfuerzos diplomáticos aumentan y el compromiso se acelera. Este contraste importa, porque en momentos como este, la diferencia entre actuar desde una posición de control y actuar desde una posición de presión configura el resultado. El papel de Rusia añade otra capa a este panorama. Está presente, comprometida, pero restringida. Puede participar, puede comunicarse, pero su capacidad para alterar la dirección de los eventos está limitada por su propia situación estratégica. Eso crea un tipo de desequilibrio. Un desequilibrio en el que un lado aplica presión mientras el apoyo potencial del otro lado está restringido. Este desequilibrio no decide el resultado de inmediato, pero sí configura las condiciones bajo las cuales se toman las decisiones. Y las condiciones importan porque determinan qué es posible, qué es realista y qué ya no es una opción. El silencio de las potencias regionales sigue siendo la parte más interesante de toda la situación. Arabia Saudita, China y Pakistán no son actores pasivos, son jugadores estratégicos con intereses muy claros. Su decisión de permanecer callados no es accidental, es deliberada. Refleja incertidumbre, pero también refleja oportunidad, porque en los momentos de transición, guardar silencio permite flexibilidad. Permite a los países ajustar su posición sin comprometerse demasiado pronto. Observar cómo se desarrolla la situación antes de adoptar una postura definitiva. Y esa flexibilidad es valiosa, porque una vez que una posición se adopta públicamente, es más difícil cambiarla. Los resultados geopolíticos rara vez son decididos por un solo evento. Son moldeados por secuencias, por una serie de acciones, reacciones y ajustes que se acumulan con el tiempo. Lo que estamos viendo ahora es parte de esa secuencia. Una fase en la que se aplica presión, se prueban respuestas y se evalúan posiciones. La pregunta no es si algo cambiará. El cambio ya está ocurriendo. La pregunta es ¿hasta dónde llegará ese cambio? ¿Permanecerá limitado? ¿Llevará a un nuevo equilibrio? ¿O desencadenará una realineación más amplia? La respuesta depende de lo que venga a continuación, porque esta fase silenciosa, incierta y calculada, no es la etapa final, es la preparación, el momento previo a que emerjan señales más claras. Y en estas situaciones,
El próximo movimiento a menudo determina la dirección de todo el proceso. No necesariamente el más grande, sino el primero que sea decisivo. El momento en que el silencio se rompe, en que las posiciones se vuelven claras, en que las acciones reemplazan a la hesitación. Ese momento se está acercando. Y puede que no sea dramático, puede que no implique una escalada repentina. Podría ser una declaración, un cambio de política, un ajuste en las alianzas, algo que señale que el periodo de observación está terminando y que el periodo de decisión está comenzando. Y cuando eso ocurra, el sistema volverá a moverse, esta vez más rápido que antes. Porque una vez que se toman decisiones, el momentum se acumula. Hasta que llegue ese momento, nos encontramos en una fase de incertidumbre. Pero la incertidumbre no es la ausencia de dirección, es la presencia de múltiples direcciones posibles. Y cada actor está intentando posicionarse para responder a cualquiera que se vuelva dominante. Por eso el silencio importa, porque mantiene las opciones abiertas. Permite a los países adaptarse rápidamente una vez que la situación quede más clara. Si damos un último paso atrás, podemos ver la estructura más profunda de lo que está sucediendo. Esto no es solo un problema regional, es parte de un patrón más amplio. Un patrón en el que el poder no solo se expresa a través de la acción directa, sino a través de la influencia, la presión y el posicionamiento, donde los resultados son moldeados no solo por lo que se hace, sino por lo que se permite que ocurra. Y en ese tipo de sistema, el control no siempre es visible. Opera a través de condiciones, a través de restricciones, a través de la configuración gradual de las posibilidades. Los desarrollos más importantes son a menudo los más difíciles de ver. No aparecen como eventos claros. Aparecen como patrones, como cambios en el comportamiento, como variaciones en la forma en que los actores responden a la misma situación. Y una vez que comienzas a ver esos patrones, empiezas a comprender que lo que parece silencio es en realidad movimiento. Lo que parece hesitación es en realidad cálculo. Y lo que parece estabilidad puede ser solo temporal, porque por debajo de ella el sistema ya está cambiando. Y cuando ese cambio se vuelve visible, a menudo parece repentino, aunque en realidad llevaba tiempo construyéndose. La verdadera pregunta no es si algo sucederá a continuación, es qué tan preparado está cada actor para cuando eso ocurra. Porque en momentos como este, el resultado no lo decide quien reacciona primero, sino quien comprende la situación con mayor claridad. Y ahora mismo, esa claridad todavía está emergiendo.